Listo, doctor, puede empezar. Está grabando. Ya, grabando. Muy bien. Entonces vamos a empezar con esta clase. eh, gracias con esta clase virtual y vamos a hablar el tema, voy a abrir aquí la diapositiva, de bacilos gram negativos no son enterobacterias. Vamos a hablar del Vibrio, Fluerae, del Campylobacter, de Juni y del Helicobacter, si es que nos da tiempo, pylori y de la Pseudomonas aeruginosa. Entonces lo voy a volcar para las diapositivas. Mm, ahí está. ¿Dónde está? Ahí. Entonces tenemos bacilos gram negativos y hemos visto a las enterobacterias, que hemos visto Escherichia coli, Salmonella, Shigella y la Yersinia. Ahora vamos a ver a Vibrio cholerae. Igual es un bacilo gram negativo, pero este no es enterobacteria, entonces se lo ha clasificado en otra categoría. Además que tiene unos requerimientos especiales. Por mucho tiempo, este vibrio, ¿dónde hay un lapicero para poder marcar esto? Aquí hay. Entonces, el vibrio, voy a usar este lapicero para usar punta, para apuntar. ¿Qué les decía? Ha sufrido muchos cambios, muchas modificaciones a lo largo de los años. Se lo enmarcaba en otras categorías al vibrio, ahora ya se sabe qué es este vibrio y hay muchísimas especies, como 140 especies diferentes de vibrios, que nosotros solamente vamos a ver la más importante, que es el vibrio cholerae. Y dentro del vibrio cholerae también hay serotipos diferentes. Es curvo, como no se ve en la imagen. Es, sí, es un bacilo pequeñito curvo, que tiene un único flagelo, es un uniflagelo polar. Ahí tienes con su único flagelo. Ahí se lo puede diferenciar bastante bien en un cultivo o una tinta. Y son halófilos. Entonces, eso es algo muy importante de vibrio que no tienen otras bacterias, que significa que sales. De hecho, todas las especies de vibrio necesitan cloruro de sodio para poder crecer. Es muy importante para esto. Y también sabemos que van a crecer a pHs muy variados, pHs ácidos y pHs muy alcalinos, ¿no? Desde 6.7 hasta 9. Entonces, crecen una amplia variedad de pHs. Vamos a ver su estructura eh, antigénica. Hay que mencionar acá que para desarrollar la patología, que es el cólera o la gastroenteritis, cualquiera de los dos, es necesaria una gran cantidad de la bacteria. El inóculo tiene que ser bastante grande. Es decir, el alimento que se va a consumir o lo que hemos hecho el contacto directo con algo contaminado con esta bacteria tiene que ser bastante bacteria, ¿no? Pero si va a disminuir en un paciente, va a ser neutralizada la producción de ácidos gástricos, como puede ver en un paciente, si el inóculo es menor, porque esta Vibrio cholerae son sensibles a los ácidos gástricos, ¿no? Es un factor ahí entre si está disminuyendo la secreción. Eh, Tiene su único flagelo, que entonces es el antígeno H, le da un movimiento rápido, vibratorio, se va a ir moviendo así, ¿no? Por todo lado. Tiene fimbrias especializadas, que son pilis, que igual le van a dar mucha adhesión a las células de la mucosa intestinal. Tiene el lipoisácido, que es el antígeno somático O, muy importante. Antígeno O es diferente para cada serotipo de bacterias del Vibrio cholerae. ¿Qué quiere decir eso? Nos permite clasificar, nos permite dividir los diferentes serotipos.
tener nosotros en muchísimos serotipos, 0,1 hasta el 5. Entonces, eso da la variedad del antígeno. En la toxina del cólera son dos, el 0,1 y el 0 peligroso. Es una toxina tipo Escherichia coli que va a activar el AMP cíclico para la liberación de agua y de electrolitos. Puede tener una enterotoxina accesoria del cólera que simplemente es una colaboradora que va a aumentar la liberación de acuosa en estos pacientes. Entonces, los vibrios colereae pueden tener la toxina del cólera, solamente dos grupos, o pueden tener esta enterotoxina accesoria, los demás serotipos, o pueden tener las dos. No presenta cápsula, sin presencia de antígeno K. A los biotipos, entonces dentro de los 0 grupos, que es de 0,1 a 0,140, tenemos dos biotipos importantes, el clásico y el TOR, que es responsable de generar cólera. Vamos a ver ahora la transmisión. Crecen en ríos, en mares, en todo el mundo. Hemos dicho que soporta concentraciones de sal bastante elevadas. Entonces, es una bacteria de vida libre que se encuentra por ahí, ¿no? Tenemos en los mares, ríos, en esta agua con gran cantidad de sal. Y se va a propagar a través del agua, contaminadas. Podemos verlo en mariscos y vegetales frescos, por ejemplo, si consumimos acá se llama un ceviche, pues está presente, ¿no? Cuando son frescos y cuando no son. No suele haber transmisión de persona a persona. Hemos dicho que el inóculo es sumamente, necesita por lo menos 100 millones de esta bacteria, pero disminuye de acuerdo a las condiciones del paciente. Se va a transmitir en individuos expuestos, contaminados, ¿no? Que están trabajando cerca de eso. Es terrible la cantidad de agua de la persona. Miren, eliminar más de 30 litros en pocos días. De hecho, que estos pacientes que tienen una infección muy grave, de cada hora, durante todo el día, van a morir de muerte infantil, de la desnutrición generada por el cólera, esta bacteria. La patogenia puede producir dos: la gastroenteritis, cólera, cualquiera de los dos. Del toxina, la toxina del cólera, que vamos a indicarla ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Genera esa enfermedad que es terrible y puede ser mortal en cuestión de horas. Va a afectar a nuestro intestino, va a producir la toxina, una liberación. Aquí vamos a ver mejor acá. Aquí tenemos la toxina del cólera, que es una toxina a tipo AB. La fracción B se va a unir a receptores que están en las células. Son receptores que son gangliósidos, ¿no? Son lípidos que se van a unir a la región B. Y de esa manera deja pasar la región A. La región A va a pasar, la parte activa es la región A de la subunidad, entra dentro de la célula y activa la adenil ciclasa. ¿Cómo va a ser esto? Va a desdoblar en la molécula de ATP, adenosintrifosfato, hasta generarnos AMP cíclico. Y este AMP cíclico hace la liberación de líquidos y de electrolitos
fuera, hacia la luz intestinal, fuera del enterocito. Y debe haber una diarrea acuosa, una diarrea terrible. El paciente va a tener una diarrea aguda, es decir, puede ir al baño 10, 20 veces en un día, imagínense. Tiene vómitos de forma aguda, pero no presenta fiebre. Tiene unas heces incoloras, es decir, acólicas, inodoras, no tienen color, no tienen olor, con mucho moco blanquecino. Eso es importante verlo. Como agua de arroz se dice, ¿no? Ustedes conocen el agua de arroz, así el paciente va a ir eliminando gran cantidad de heces diarreicas, agua, blanquecinas. Y ahí va a haber pérdida excesiva de líquidos. Todavía si viene la otra toxina, esta toxina, enterotoxina accesoria del cólera, va a ser peor si tiene estas dos. Va a haber gran cantidad de pérdida de líquidos. Cuando se pierde gran cantidad de líquidos y de sales, por ejemplo, el bicarbonato, entonces nos va a dar una acidosis metabólica. Está al borde de la muerte el paciente. Shock hipovolémico, muerte en cuestión de horas, evoluciona muy rápidamente. Pero solamente las cepas que tengan a esta bacteria, la O01 y 140. El tratamiento. Sí. El tratamiento va en sentido de que inmediata reposición de líquidos y electrolitos puede dar, como vemos en imagen, a los niños, tanto por vía oral o si es terrible, por vía intravenosa. Eso es lo más importante del tratamiento. Inmediatamente administrar líquidos y electrolitos. Bueno, el celular se ha conectado. Está sin batería. Lo conectado. Y muchas veces es necesario dar un tratamiento con antibióticos. Aunque hemos dicho que la mayoría de las gastroenteritis no deberíamos dar antibióticos, aquí sí, para reducir la carga bacteriana y que ya no permita la síntesis de la enterotoxina. Ya reduce la carga bacteriana y la producción de la toxina. Si no le voy a dar acitromicina, le puedo dar doxiciclina o tetraciclina o también ciprofloxacina, pero genera rápidamente resistencia a estos. En cambio, a la acitromicina no genera resistencia rápida. Ahora vamos a ver la prevención. Bueno, la prevención es de acuerdo a la transmisión que va a tener. Hay que mejorar las condiciones sanitarias. Para eso tiene que haber reglas gubernamentales, disposición adecuada de desechos. Por ejemplo, ahora en varias calles vemos basuras. ¿Por qué no está pudiendo pasar carro basurero por algunos lugares? Por los bloqueos, por esos conflictos. Entonces, esa basura que está acumulándose es un foco de infección para no solamente esa bacteria, para muchas bacterias. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay lugares donde toman agua directamente de la pila o agua directamente del río, porque no hay agua hervida y peor, no hay agua. Entonces, ahí van a tener esa infección, ¿no? Por el cólera. Ahora vamos a irnos al Helicobacter pylori. Igual es un bacilo gram negativo, pero está en forma de espiral, ¿no? Bacilo gram negativo, espiral. Se parece al Campylobacter, igual esta tiene muchos cambios taxonómicos, pero al final ahí se lo tiene al Helicobacter. Y no es el único Helicobacter, hay muchos Helicobacter, algunos que no son patógenos, y se subdividen. Por ejemplo, el Helicobacter gástrico, que lo tenemos acá nosotros, se divide del Helicobacter intestinal, enterohepático, ¿ya? Ese es el más importante. Es productor de una enzima muy importante, de gran cantidad de urea. Esa enzima se llama ureasa. La ureasa nos ayuda a nosotros con la urea. Entonces, ureasa positivo se sirve por una prueba de diagnóstico de laboratorio, ¿no? Para poder ver. Luego tenemos de que se lo diferencia de los demás helicobacter por ser el único que causa gastritis. Entonces tenemos helicobacter gástricos, helicobacter enterohepáticos, y dentro de esos tenemos diferentes helicobacter. Pero el más
importante es el Helicobacter pylori. Y ustedes deben saber de dónde se recibe su nombre, el Helicobacter pylori, de una región del colon, ¿no? Pilórico que deba recibir su nombre. ¿Hemos visto? Resiste la acidez gástrica. Eso es muy importante porque tiene la ureasa. Entonces, la mayoría de las bacterias van a morir a la acidez gástrica, que es muy baja, 1.3, imagínense de pH. Pero esta bacteria no. Y es más, esta bacteria es flora normal muchas veces en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver ahorita acerca de esto. La estructura antigénica, los flagelos, tenemos acá polares, el antígeno, que es el lipopolisacárido, que lo permite diferenciar, productor de ureasa. Eso es lo que les decía, la ureasa ayuda a que pueda sobrevivir en el jugo gástrico, que es bastante ácido. Entonces, dentro de él va a lograr un entorno neutro. Entonces, alrededor va a estar totalmente ácido. Para producir la ureasa, alrededor de él está neutro. No le llega a afectar la liberación de hidrogeniones. No le llega. ¿Dónde estábamos? Acá, estructura antigénica, ¿verdad? Además, es productor de mucinas que le permiten ser más mucoide, viscoso. Fosfolipasas que degradan la membrana de los epiteliales de nuestro cuerpo. Presenta una citotoxina vacuolizante que se llama BAC-A. No se confunda con el BAN-A de la vancomicina. Este es BAC-A. Citotoxina vacuolizante A. Una gran diferencia que tenemos nosotros de este Helicobacter pylori con todos los demás enterobacterias, las que son enterobacterias, es de que no fermentan carbohidratos. No tienen la capacidad, le pongo glucosa, lactosa, que ellos no tienen, no les interesa, no quieren. Pues no fermentan carbohidratos, es una forma de diagnóstico también. Presentan proteínas inhibitoras del ácido gástrico y de esa manera van a sobrevivir en un entorno muy ácido. No solamente van a sobrevivir, son colonizadores de nuestro cuerpo, ¿no? De por vida. Generalmente la colonización empieza a edad de niño y va evolucionando, ¿no? Poco a poco. Presenta la jeringa molecular, que ya hemos dicho que, perdón, inyecta el gen del BAC-A, ¿no? Que es una citotoxina vacuolizante. Tenemos entonces nosotros normalmente recubriendo todo nuestro epitelio de las células intestinales, la mucosa intestinal, mucus le dicen algunos, ¿no? O mucosa gástrica, como quieran llamarlo, donde esto va a proteger a la infección por bacterias. Las bacterias van a atravesar el ácido de la mucosa y van a ir ahí. Cuando no hay esto, para que puedan hacer, entonces el ácido se va a vertir en la célula y causa las ulceraciones y el daño. Tenemos un ejemplo aquí de un Helicobacter pylori dañando la mucosa protectora constantemente. Luego tenemos nosotros a este Helicobacter pylori que se va a mover de manera rotatoria. Y al moverse va a crear huecos de parte de las células, ¿no? De los enterocitos. Va a generar la ureasa, miren, que le da una protección al momento de, porque si sobrepasa esto ya va a llegar a causar infecciones, ¿no? Tiene que sobrepasar y de esa manera los ácidos van a venir hacia acá. La transmisión, vamos a ver nosotros, y de hecho que se ha ganado un premio Nobel la persona que ha descubierto que el Helicobacter pylori, que la gastritis se producía por una infección por una bacteria. Entonces, somos colonizados de por vida en el estómago. Esta colonización se quiere durante la infancia. En algún momento de la infancia
viene el Helicobacter pylori y se queda ahí. El ser humano es el principal reservorio de la bacteria y aproximadamente 70% de la población está colonizada. No estamos colonizados todos. Y somos más prevalentes a sufrir las enfermedades, que es la gastritis, por ejemplo, las úlceras gástricas. Y los otros pueden contagiarse, ¿no? Los que no son el 70%. Por fecalismo, ¿no? Una infección gastrooral, por ejemplo, endoscopios que no han sido correctamente desinfectados entre pacientes. Oral, aquí tenemos el beso, pero pasa esta gran cantidad del inóculo, ¿no? Puede ser una bacteria saprófita, es decir, se ha visto que el Helicobacter pylori que está presente en la mucosa eh, gástrica va a protegernos frente a otras enfermedades, como ejemplo el reflujo gastroesofágico, pero ya en exceso es perjudicial para nuestro cuerpo. Entonces, la colonización primero se debe inicial a que hay un bloqueo de la producción del ácido. Entonces, ahí ya no hay el ácido, el jugo gástrico ya no está en ácido y las reacciones que se dan de este jugo gástrico se modifican. Neutralización de los ácidos gástricos por el amoníaco. El amoníaco, que es lo que va a generar la ureasa, ¿verdad? De la urea. En este caso, va a protegerlo, ¿no? A la bacteria. Y de esa manera la bacteria va a atravesar la mucosa gástrica, el moco gástrico, va a atravesar las células epiteliales gástricas y ahí va a causar una gastritis en una fase inicial. Esa es una fase aguda de inicio rápido, doloroso al paciente que se da con sensación de plenitud, sin haber comido nada, vómitos, náuseas. Eh, Acá es muy importante diferenciar que hay dos tipos, la fase aguda y la fase crónica. Y poca cantidad de cloro, ¿no? Que me olvidaba. En la fase crónica es después del desarrollo de la fase aguda de la úlcera y queda remitida. Pero ahí se queda la bacteria sin hacer nada. Entonces tenemos dos clases de úlceras que remiten como complicaciones posteriores. La úlcera gástrica, que nos indica que este desarrollo de ulceraciones, que quiere estar la bacteria añadida a las células epiteliales. Y la úlcera duodenal, que es en el duodeno. Como actúa, ya hemos mencionado, va a ingresar, ¿no? A las células epiteliales, va a atravesar la mucosa gástrica por la ureasa que va a tener presente y finalmente al replicarse y al acabar toda la mucosa gástrica por su enzima la ureasa, se vierte el ácido dentro de las células y nos genera lo que llamamos como gastritis. Entonces, al final se termina sustituyendo toda la mucosa gástrica normal, se va a ir eliminando por la bacteria y ahí nos va a quedar un tejido fibrótico, ¿no? Una fibrosis proliferativa. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de todo esto? Más peligroso que la gastritis es el desarrollo del carcinoma gástrico. Esto favorece el desarrollo del carcinoma gástrico. Miren, acá tenemos, deben ser de diferentes pacientes. Al momento de hacer el examen, está normal, asintomático, no se ve ningún tipo de gastritis. Acá sí ya lo vemos, ¿no? Atrofiado, células intestinales metaplásicas, que significa de que van a ser prevalentes para la generación de diferentes carcinomas. Y aquí ya está terrible, ya está más avanzado, no sé si se logra ver, que ahí ocurre la gastritis o la ulceración duodenal que han pedido, ¿no? O gástrica. Ahí sigue entrando el aparato y ya vemos que, y está confirmado que hay un cáncer gástrico. Que un cáncer gástrico que, miren las siglas de MALT. Y es de esa manera que es lo más peligroso que pueda producir, ¿no? El carcinoma gástrico, que a su vez va a producir un linfoma gástrico, ¿no?
Y eso no producen todos. La mayor cantidad, más del 95%, si vamos sumando esto, producen la gastritis, la ulceración duodenal o la ulceración gástrica. Y un pequeño porcentaje, un 1% produce el cólera, que eso ya es muerte celular. El tratamiento, um, el tratamiento con un solo tipo de antibióticos ha visto un gran fracaso terapéutico, porque estamos hablando de una bacteria que tiene muchos mecanismos de virulencia y de resistencia. Entonces, como tratamiento vamos a hacer la combinación de diferentes antibióticos. Le puedo dar primeramente lo que tengo que tratar, como se ha gastado la mucosa gástrica que nos recubría, nos protegía, le tengo que dar un medicamento para inhibir la bomba de protones. Los inhibidores de protones, uno de los medicamentos es el omeprazol. Luego de darle este omeprazol, le voy a dar un macrólido, que puede ser la claritromicina, o un beta-lactámico, que es la amoxicilina. Entonces, amoxicilina, claritromicina y omeprazol para la shigellosis. Y bueno, ay, un rato, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado.